Bienvenidos a The Debate. El material que analizamos hoy nos sumerge de lleno en el mundo de la inversión inmobiliaria, presentándolo como una vía hacia la, digamos, independencia financiera. Se detallan varios modelos de negocio, desde el clásico alquiler a largo plazo hasta la compra, reforma y venta, lo que se conoce como flipping, e incluso se exploran nichos de alto riesgo como la adquisición de propiedades con ocupantes. Exacto. Y con esto sobre la mesa, la pregunta clave yo creo es evidente. Para un inversor que busca construir un patrimonio sólido, hoy, ¿cuál es la estrategia superior? ¿Debería optar por la acumulación paciente de rentas, un modelo de bajo riesgo y flujos de caja estables? ¿O por el contrario, se llega más rápido al éxito asumiendo los riesgos calculados de estrategias mucho más activas, que buscan forzar plusvalías importantes en el corto plazo? Mi postura es clara. La verdadera construcción de patrimonio, la que perdura, se basa en la estabilidad y la predictibilidad del alquiler a largo plazo. Es el modelo más probado y, en definitiva, el más seguro. Pues yo voy a defender que para conseguir un retorno que de verdad cambie tu situación financiera, hay que ir un paso más allá. Es necesario adoptar modelos más dinámicos, donde el inversor no espera que el mercado le favorezca, sino que crea valor de forma activa, asumiendo un riesgo que, si se gestiona bien, claro, ofrece una recompensa mucho mayor. Mi perspectiva se fundamenta en un principio básico: la robustez. El alquiler a largo plazo es el pilar de la inversión inmobiliaria por una razón muy simple: su estabilidad. El material, de hecho, lo describe perfectamente. Te proporciona un flujo de caja predecible cada mes, la gestión es considerablemente menor y, por tanto, el riesgo es más bajo. Es el antídoto contra la incertidumbre. Mientras otras estrategias, como el alquiler vacacional, exigen una gestión intensa y constante, o el flipping te expone a las fluctuaciones del mercado y al riesgo de sobrereforma, el alquiler tradicional te da una base sólida. Es cierto que el texto lo califica de rentabilidad moderada, pero, esa moderación es precisamente el precio que se paga por la seguridad y la predictibilidad, dos factores cruciales para construir un patrimonio a largo plazo sin sobresaltos ni noches en vela. Veo perfectamente la lógica de tu argumento, de verdad. Es el camino tradicional. Pero permíteme que te ofrezca una perspectiva que yo diría que es radicalmente distinta. Esperar décadas para construir un patrimonio a base de rentas moderadas es un camino que, para muchos, es desesperadamente lento. En mi opinión, la estrategia superior es la creación activa de valor. El modelo de flipping no es comprar y esperar a que la marea suba, no. Es comprar, identificar un potencial oculto y forzar la apreciación de ese valor con mejoras estratégicas. El material lo define como un proceso que genera capital rápido, y esa es la clave. Te permite reinvertir y crecer de forma exponencial. No es una simple apuesta al alza del mercado. Ojo, que el texto introduce herramientas de gestión de riesgo muy concretas, como la famosa regla del 70%. Esta estrategia convierte al inversor lo transforma en una empresaria, no en una simple rentista. Y esa es la vía que acelera de verdad el camino hacia la libertad financiera. Me parece que ese foco en el capital rápido es precisamente su talón de Aquiles, porque pasa por alto los riesgos enormes que el propio material destaca. El éxito de una operación de flipping es un castillo de naipes. Depende de comprar con un descuento significativo, de ejecutar una reforma sin desviaciones presupuestarias y, lo más importante, de vender en un mercado favorable. Una simple fluctuación a la baja en los precios, una subida de tipos de interés que enfríe la demanda y todo tu beneficio se evapora. Ya ni hablemos del alquiler vacacional, que, aunque pueda parecer muy lucrativo, está sujeto a una regulación cada vez más estricta que puede hacer inviable el negocio de la noche a la mañana. La estabilidad del alquiler a largo plazo, aunque sea menos espectacular, te protege de toda esa volatilidad. De acuerdo, el riesgo existe desde luego, pero ¿acaso no es gestionable? El texto no presenta el flipping como un juego de azar, para nada, sino como un proceso de negocio medido y calculado. De hecho, detalla cómo encontrar la oportunidad correcta, buscar pisos con defectos superficiales, de esos que asustan al comprador medio pero que son sencillos de solucionar, y conseguir un descuento de al menos un 15 o 20% sobre el valor de mercado. Y habla de aplicar una reforma inteligente. No se trata de tirar el dinero, sino de centrarse en lo que realmente aporta valor de cara a la venta: cocinas, baños, eficiencia energética, evitando siempre los lujos excesivos. El riesgo no se ignora, se mitiga.
Y la recompensa por gestionar ese riesgo es un retorno que el alquiler tradicional sencillamente no puede ni soñar con igualar. Sí, pero esa gestión del riesgo tiene un coste que no es financiero. Es el tiempo y la dedicación. El objetivo último de la inversión es ganar libertad, ¿no? No comprarse un segundo trabajo, que es en lo que se convierte el flipping. El material es muy claro al respecto. El alquiler a largo plazo requiere una menor gestión. En cambio, el alquiler vacacional exige una atención 24/7. Y un flip es un negocio activo que puede durar entre 6 y 18 meses por operación y que requiere una alta capacidad de gestión de proyectos. Vamos, que una estrategia de inversión debería servir a tu vida, no consumirla. La predictibilidad de un ingreso pasivo es en sí misma una forma de libertad. Vale, entiendo ese punto. Claro que sí, veo a dónde quieres llegar con el tema del tiempo, pero yo le daría la vuelta al argumento. La libertad financiera no consiste solo en tener tiempo libre, sino en tener el capital suficiente para poder elegir qué hacer con ese tiempo. Una sola operación de flipping bien ejecutada puede generar el beneficio equivalente a varios años de rentas de un alquiler tradicional. Piénsalo, es un esfuerzo concentrado, intenso y de duración finita para lograr un salto cualitativo en tu patrimonio. El texto, de hecho, lo describe como el modelo perfecto para el inversor emprendedor, alguien que prefiere un sprint de alta intensidad a corto plazo para obtener una recompensa mucho mayor. Con ese capital generado, puedes comprar mucha más libertad y tiempo libre en el futuro del que obtendrías con ese goteo lento y constante de las rentas. Hablando de perfiles de inversor y de asumir riesgos, creo que el modelo más extremo que se menciona en el material, la compra de pisos ocupados, ilustra perfectamente los límites de esa estrategia de alto riesgo. El propio documento lo califica de especulativo y advierte, con mucha razón, de que está reservado a inversores con liquidez total. Y la razón es puramente técnica. La financiación bancaria es prácticamente imposible. El tasador del banco no puede acceder a la vivienda para verificar su estado, algo que es fundamental para que el banco valore su garantía. Sin esa tasación, el riesgo para la entidad es inasumible y, por tanto, la financiación es nula. Esto ya limita el campo de juego a un porcentaje minúsculo de inversores. Y a eso hay que sumarle la enorme incertidumbre del proceso de desalojo, que puede demorarse hasta 18 meses por la vía judicial. Me parece una estrategia inaccesible y francamente imprudente para la inmensa mayoría. Pues ahí disiento por completo. No es una estrategia para todo el mundo, desde luego, en eso estamos de acuerdo. Pero no es imprudente, es especializada. De hecho, demuestra mi punto principal a la perfección. El mayor potencial de beneficio se encuentra allí donde se solucionan los problemas más complejos. Un descuento del 30 al 60% sobre el valor de mercado no es un regalo, es la remuneración por asumir una complejidad que el 99% de los inversores evita. Es la máxima expresión de la creación de valor. Mientras el inversor tradicional ve un problema insalvable, la inversora sofisticada ve una oportunidad. Compra el problema, lo resuelve con conocimiento legal y capacidad de negociación y obtiene un beneficio acorde a la dificultad que ha superado. El texto mismo lo plantea como un nicho donde el inversor obtiene beneficio de 3 fuentes: el descuento en la compra, la solución del problema de la ocupación y la posterior creación de valor mediante una reforma. Pero incluso aceptando esa lógica, el riesgo no es solo financiero o de plazos. El proceso de desalojo, especialmente por la vía judicial, es largo y conlleva un desgaste personal y un estrés enormes. Y la vía de la negociación, que el texto describe como ofrecer una cantidad de dinero a los ocupantes para que se marchen, aunque pueda ser más rápida, introduce otra variable de incertidumbre. Su éxito depende de la buena fe de terceros y tiene un coste que puede ser considerable. Esto se aleja mucho de la idea de una inversión sólida y se acerca más a una operación de alto riesgo con múltiples variables fuera del control directo del inversor. Para mí, la base del patrimonio es el control y la predictibilidad, no la especulación sobre la resolución de conflictos tan complejos. Ya, pero es que mi enfoque sobre el control es diferente. Yo veo más control en la capacidad de gestionar variables complejas que en la aparente ausencia de ellas. La inversora que elige el flip-in o la compra de activos ocupados tiene un control directo sobre el presupuesto de la reforma, sobre la estrategia de venta, sobre la negociación. En cambio, el inversor de alquiler a largo plazo está mucho más expuesto a variables que no controla en absoluto. Un cambio legislativo que limite las subidas de la renta, el riesgo de impago de un inquilino que puede llevar a un proceso
judicial largo y costoso, o la simple depreciación de una zona por factores externos. La inversora activa, en cierto modo, crea su propio mercado al forzar la plusvalía. El inversor pasivo depende de que el mercado general y las circunstancias le sean favorables durante décadas. ¿Cuál de los dos tiene realmente menos control? En definitiva, y bueno, tras escuchar tus argumentos, mi posición se reafirma. La base de un patrimonio duradero y, sobre todo, accesible para la mayoría de personas reside en la estabilidad. El alquiler a largo plazo, con todas sus limitaciones de rentabilidad, proporciona un flujo de caja constante, requiere una gestión mucho menos intensiva y, lo más importante, protege al inversor de la volatilidad del mercado y de complejidades legales y operativas que pueden arruinar no solo una inversión, sino también la tranquilidad personal. Es el camino más seguro y probado hacia la seguridad financiera. Por mi parte, yo concluyo que si bien esos modelos estables tienen su función, quizá como una parte conservadora de una cartera más amplia, las estrategias activas como el flipping ofrecen un camino mucho más directo y potente hacia un crecimiento patrimonial significativo. No se trata de negar el riesgo, sino de entenderlo, medirlo y gestionarlo de forma inteligente para crear valor de una manera acelerada. Es la diferencia fundamental entre sentarse a ver cómo crece el patrimonio lentamente, si es que lo hace, y ser el motor de ese crecimiento. Al final, yo creo que lo que este análisis demuestra es que no hay una única respuesta correcta, no. La elección del modelo depende de factores cruciales como el capital disponible, la tolerancia al riesgo de cada uno y sobre todo la cantidad de tiempo y energía que cada inversor está dispuesto a dedicar a su proyecto. Exactamente. El material que hemos examinado no ofrece una fórmula mágica, sino más bien un mapa de opciones con sus respectivos peajes y recompensas. La clave, independientemente del camino que se elija, reside en lo mismo: un análisis riguroso, una ejecución impecable y un profundo conocimiento del terreno que se pisa. Y aún queda mucho por explorar en este material.